Bueno, como verán, he sido beneficiada con la banqueta para estar más alta que los señores. Buenas tardes. Vieron que es una formalidad decir que uno está muy contento cuando llega a un lugar. Yo les puedo asegurar que estoy realmente feliz de estar hoy acá. Para quienes directa o indirectamente estamos relacionados, voy a ver cómo me acomodo. Espero no caerme porque sería un papelón, arrancar mal así. Dejo el teléfono y total, cuando nos pasemos de tiempo, mi amigo Carlitos me va a hacer seña, si me desbando mal. Decía que para quienes estamos relacionados con el mundo del comercio internacional, directa o indirectamente, es un placer porque es el evento, si no el más importante, porque si no después quedamos mal con otros amigos, uno de los más importantes de comercio internacional seguramente. Primer motivo, yo pensaba, y por lo menos hay 3 cosas por las que estoy de verdad muy contenta. La segunda es porque pensaba cuando venía para acá, la verdad es un panel ABC1 y no es de agrandados. O sea, tenemos a señores que son de verdad los número 1, cada uno en lo suyo, que no necesitan demasiada presentación, pero empiezo así, de izquierda a derecha. Carlos Melcoñán, bueno, economista, es de los economistas que no es aburrido, ya eso tiene mucho mérito, no es poco. Tiene una especialidad y es que cuando uno lo escucha le duele el estómago enseguida, o sea, lo escucha y dice Dios, pero eso hace que sea entretenido. Marcelo Elizondo es como un humanizador de números, porque logra transformar estadísticas en algo entretenido, lo que es muy meritorio también. Un especialista en trazar tendencias, siempre está con algo de vanguardia para compartir. Gustavo Segre es como el brasilólogo de cabecera. Si uno quiere saber qué pasa en Brasil, tiene que llamarlo a Gustavo, por más que conozca mucho de pymes y todo lo demás, pero Brasil es como su fuerte. Y el señor Junco Rojas es el hombre de trinchera. Porque tenemos a un negociador que hoy nos va a contar no solo para qué sirven los acuerdos comerciales, sino que antes de entrar acá me prometió que va a contar la interna de Merkel con Trump, todo lo que se dijeron en las reuniones y todo eso, ¿no? Ah, bueno, porque estamos esperando esa, que es la parte más entretenida. O sea que no solo venir, sino poder moderar un panel de este nivel. Pero el tercer punto creo que es el que me deja más tranquila y relajada. Yo nací en Gualeguay, en Entre Ríos. A los 18 años me fui a estudiar periodismo a Buenos Aires, siguiendo los pasos de mi abuelo y de mi papá. Cuando tenía 22 entré a La Nación a trabajar al diario, del que me fui el año pasado cuando tenía 44. Era editora de Suplemento de Comercio Exterior y decidí tomar el retiro voluntario. O sea que ya llevo más de la mitad de mi vida viviendo en Buenos Aires, a pesar de lo cual, como sentirán, me como o aspiro, como les gusta decir, cuanta S esté dando vuelta. Suele ser un problema en líneas generales. Hoy me siento como en casa, chicos. Así que no me importa, no va a ser un problema, relax, que va a estar todo bien. Bueno, como decía el filósofo contemporáneo, basta de chácharas, pongámonos a laburar, para eso nos llamaron, porque además la pregunta es facilísima y es cómo aumentamos las exportaciones. Así que la pelota es de ustedes, yo solo puedo preguntar. El trabajo de los periodistas suele ser re fácil porque solo preguntamos. El problema es de los que están enfrente. Arrancamos con Melcoñán, que está castigado por haber llegado tarde y habernos tenido con el suspiro en la boca hasta último momento. Bueno, me hayan permitido participar acá, para mí es muy importante. Y te agradezco que me dejes arrancar, porque la verdad que los expertos yo los tengo aquí a la derecha. Yo no soy un experto ni en comercio exterior, ni en sector externo, ni en aumentar exportaciones. A los muchachos los conozco y son cada uno de ellos expertos, y al señor lo he consultado muchas veces y es testigo de que si en algún momento a mí personalmente me tocaba desembarcar, él iba a estar con el equipo nuestro que funcionaba en paralelo a Fundación Pensar. Así que de ahí mis respetos a todos. Entonces, cuando me invitaron acá, quiero mandar, no sé si hay gente del Banco Nación acá también, que vi el cartel. Hay, bueno, un abrazo de corazón, porque en mi vida profesional hay un antes y un después del Banco Nación, así que no sé qué me quería pasar. Pensé cuando venía para acá que
mi tarea de repente en los minutos, después sé que se arma el ping-pong, pero en la introducción de 5 minutos, lo que tenga para meter el bocadillo, es marcar un poco los límites de la cancha, que es la macroeconomía, aunque te duela el estómago, porque vos me tenés que evaluar por si las cosas que uno dice se dan, no por si te duele el estómago o no. Pues si te duele el estómago pero terminan ocurriendo, lo único relevante es si terminan ocurriendo o no. Entonces, yo tengo que marcar la cancha y en la prolijidad y en el respeto que les tengo, hasta he trabajado en algunas hojitas para acá cuando me dijeron que se trataba de un living y todo lo demás. Quiero arrancar con un tema, voy a llevarlo al llano, pero tiene technicality todo esto, que es los dobles déficits que tiene Argentina. Este presidente, Macri, recibió, y no lo hizo explícito, la primera batalla personal que perdí es no hacer explícito el desastre recibido. Y el desastre recibido fueron los déficits gemelos, la profesión sabe lo que significa. Que un país tenga simultáneamente déficit fiscal y déficit en el sector externo no es una cosa habitual. Argentina lo tuvo una vez en los 80 y ahora. Lo peor es que no es fácil salir de déficit gemelos. Entre otras cosas porque tienen instrumentos y medicinas contradictorias entre ellas. Mientras salir del déficit fiscal implica buscar buen crecimiento económico, inflación un poquito hasta diría para recaudar y un tipo de cambio real relativamente por debajo del promedio por el costo de tener un tipo de cambio real alto, la solución externa requeriría casi todo lo contrario. No voy a decir una recesión, pero necesita que no le exploten las importaciones con un crecimiento moderado. Necesita que haya baja inflación para que no le lime el tipo de cambio. Y necesita un tipo de cambio real lo más alto posible para exportar. Entonces, cuando uno tiene los dos déficits simultáneamente, independientemente de la mala o buena praxis que haya tenido, y todos saben mi opinión desde el primer día, no hablando con el diario del lunes. Yo he dicho, a la herencia de 70 años de Argentina y de 12 años de Argentina, hay que agregarle los 2 años de mala praxis de esta administración, que ya admite el presidente, les digo, no con el diario del lunes. Entonces quiero decir, uno tiene que tomar un camino y una dirección. Y a mí tampoco me gusta enrolarme en las escuelitas que se ha puesto de moda hoy en la Argentina. Está la gente que dice arreglar el sector externo por el problema viene por el lado cambiario, y está la gente que dice en su escuelita arreglar el déficit fiscal, que si arreglase el déficit fiscal y que es el exceso de gasto solo corrige el exceso de gasto externo. Entonces, ¿por qué he querido entrar por acá? Porque la macro no perdona y la macro te espera y se la cobra. ¿Qué es lo que ha hecho? Cuando se dice que, bueno, ahora no nos prestan más y no podemos seguir, que los 30.000, es que la macro no perdonó. ¿Hasta dónde te dejó? Y te dejó hasta que te dejó. Y ahora tenés que arreglar las correcciones macro. Entonces eso es una discusión complementaria, diría yo, porque no quiero tener la razón de decir primaria. Para mí la discusión primaria de lo que hoy están discutiendo ustedes es la estabilidad macroeconómica. Pero no la quiero imponer. Y no quiero tener la razón, pero toda la cuestión de cómo hago yo en la micro para seguir dando estos premios y el esfuerzo personal y etcétera, 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 con una mala macro es muy difícil. Yo creo en la estabilidad macro y en la solución de los problemas macroeconómicos que allanan el camino para que la micro se ponga a pensar, con estos hombres a la cabeza, cuáles son las salidas. Después puedo ahondar, porque todavía no he ido, es más, de casualidad, y me lo imprimí anoche y me lo leí, resulta que un experto del Fondo Monetario, referido al caso argentino, y hasta pide permiso al jefe de la delegación que actualmente está en la Argentina,
escribe ayer, vinculado a esto, y se me ocurrió traerlo, cómo hace Argentina para mejorar en competitividad. ¿Y cómo hace? Y está acá. No tengo buenas noticias acá, ¿no? Que te empiece a doler el estómago. En realidad me voy a corregir, no son ni buenas ni malas. Es lo que está inventado desde Adán y Eva. Por eso, ¿sabés qué pasa? Acá hay un mensaje muy claro a la clase política. Yo me pongo, porque me sale naturalmente, arriba de la grieta. No tengo escuelita en la cabeza, no sé si soy bueno o es malo. Yo no estoy por la avenida del medio, estoy arriba de la grieta. Y a mí las cosas me salen con naturalidad, no necesito impostarlas. Entonces estuve tomando nota, es un paper en inglés de 29 hojas. Abrir la economía. Ya tenemos quilombo. Algún día la clase política se va a tener que poner de acuerdo, porque no hay manual en el mundo que recite cómo se arreglan desde la macro estas cosas. Competencia local y desregulación del comercio local. Otro quilombo. Mejorar la infraestructura. ¿No se está haciendo algo en eso? Yo te diría, lo que se estaba haciendo para hasta el 2020 ahora, porque ¿Con los cuadernos? Con el ajuste. No, primero con el ajuste, porque lo primero que tenés que hacer es ajustar los números. Después viene lo de los cuadernos, que no es un tema menor para el segmento en particular. Por los bancos, la calificadora de riesgo. No hago yo cuestiones personales ni me meto con nadie con los cuadernos. Los mercados de capitales, bajar drásticamente el riesgo país. O sea, este es un país que se está sosteniendo ahora en 600 puntos básicos de mercado de capitales. Yo escucho el crédito y me ha tocado pasar por el animal que es un tercio del mercado. Si no hay macro, milagro no hay en el crédito. El marco institucional, y me meto en un tema álgido ahora. Las cuestiones laborales. Las cuestiones laborales. Las cuestiones laborales terminan siempre en lo mismo. Las leyes, la flexibilidad, y termina ahí. 29 hojas de escrito, siempre lo mismo. Entonces, yo digo lo siguiente, porque uno lo aprende en la universidad. Yo fui a la Universidad de Buenos Aires, o sea, no tengo ideología en la cabeza de que alguien me metió Chicago, e hice mi posgrado en la Ditela. O sea, no tengo el bocho lavado. Y he laburado en la calle mientras me recibía universitariamente. Y más 30 años de profesión. Siempre se discute esto, siempre está esto en boga. Entonces un día 5 políticos de Argentina se tienen que poner de acuerdo hasta dónde quieren llegar, porque vos agarrás desde una pyme del conurbano hasta una gran exportadora, hasta el campo, lo que fuere, y te dice que es un quilombo la regulación laboral de Argentina y que los impuestos al trabajo son un quilombo. Y yo les explico a la gente que trabaja conmigo que esas leyes laborales van en contra de ellos. Cuando se metieron semejantes leyes laborales, puede haber sido oportunamente en la historia que eso hubiera llegado. ¿Por qué? Porque se lo maltrataba a la gente, porque no tenía leyes, porque no tenían aguinaldo, porque los echaban. Pero acá también dice que entre 60 países, de los cuales hay 22 desarrollados y 38 emergentes, Argentina de 1980 a hoy ganó 0 en competitividad, 0. Y el promedio internacional da 2,5 por año. Hice el 2,5 acumulativo por año y da 100 y pico, o sea, el doble. Claro, de 1980 a hoy son 20, 18, 30 años, 20, 40 años, 38 años, 40 años. Entonces, en 40 años vos no podés estar con el nivel de competitividad que tenías hace 40 años. Entonces digo, ¿cómo podemos hacer sin pelearnos para izquierda, derecha, centro, progresista, centro derecha, lo que mierda fuere, terminen de entender que 1 más 1 es 2 en estas cosas? Pónganse de acuerdo y háganlo gradualmente, como lo quieran hacer. No va más. Si vos tenés que tomar un tipo para competir con cualquier país del entorno y estás pensando ya que el día que lo tenés que sacar es un quilombo, va en contra de que lo tomes. Si a un tipo que le pagás 100 te sale 150,
160, va en contra de las leyes, ya le juegan en contra al trabajo. ¿Cómo puede ser que el empleo privado está congelado casi desde el 2007 en la Argentina? Y el empleo público entre 2007 y 2011 creció 1 millón en 2.600.000. Y hoy estamos queriendo hacer un ajuste del gasto público sin echar gente, porque detrás de echar una persona hay una emocionalidad que nos embarga a todo. Entonces quiero decir, en algún momento, este es el cambio. Ahora, yo los voy a escuchar a ellos que son los expertos, porque antes no estoy a la altura de ellos. No. A este lo escucho hablar día por medio y todos los días con precisión. A él lo mismo, porque si no, no lo hubiera ido a buscar, y a él lo conozco menos. Pero quiero decir, yo cuando veo todos los esfuerzos que se hacen desde la micro, sin arreglar este tema macro, no sé dónde ponerme contra eso. Eso está clarísimo. No me gusta desmoralizar, pero si esto no se arregla, eso no va a salir. Te hago una de abogado del diablo antes de pasar al resto. Dale. Quedó claro que lo de echarle la culpa a la herencia después de 2 años y medio que está en el gobierno no va. Como parte de, porque quiero ser justo. Critico claro. Al mío y digo, nunca vi. Vos tenés que saber lo siguiente, mirá que yo callejeé, 30 años, nunca vi esta herencia. Y siempre digo, si hay alguien, si hay un par del otro sector que quiere debatir esto número por número, yo lo debato, no me escapo de esto. Nunca lo vi, Eso está claro, pero te digo, te hago... Y Macri cometió el error de no explicitarlo públicamente, de ahí viene el boludeaste, no al presidente, porque a mí me enseñaron educación en mi casa, pero de ahí viene que lo que no quisiste hacer, vos imaginate que tuvieras que hubieras hecho esto todo en el 2016, después de haber mostrado lo que recibiste. Tenés una carta de crédito de la gente, de decir, este tipo acaba de ganar, se metió en este quilombo, démosle el tiempo suficiente. Ahora, claro, cuando al tercer año, por la realidad, no tenés más remedio que hacer tocándole timbre al fondo, genera una sensación de desilusión. Pero bueno. Ahora, Carlos, por eso te digo que hago de abogado del diablo, esa misma sensación de desilusión o de desconfianza le generó a la gente el hecho de decir, el gobierno reclamaba que vinieran inversiones o inversores, digamos, del exterior, y muchos funcionarios, entre los que figurabas vos, dijeron que seguían teniendo su plata afuera porque eran los ahorros o el reaseguro para sus hijos o sus nietos. ¿Cómo vos podés pedir...? Siempre yo destaqué otra cosa de eso. Primero, tenés razón. Segundo, tenés que saber que acá no estamos en Suiza. A la gente le rompieron el culo 75 veces. Entonces... Viste, vos ponete en abogada del diablo y no hay ningún problema, porque cuando vos te sometés a la opinión pública, la vida es así. Así que esos son los gajes del oficio y yo los tomo. Tercero, yo siempre le dije a la gente, ustedes tienen que ver que lo tiene declarado y paga sus impuestos, no el que lo tiene, porque el que lo tiene acá adentro negro no es patriota, dejate de joder, que pague los impuestos. Entonces, ya lo expliqué 40 veces, y a mí me parece bien que te pongas en abogado del diablo y lo preguntes por vez 41. Y yo lo voy a responder, porque son los gajes del oficio, agachar el lomo, tener razón y explicarlo. El que se calienta pierde acá. Pero ya lo expliqué 40 veces. No, digo como parte es que esa es la mala macroeconomía, por eso hay que arreglarlo. Por eso el presidente estuvo mal asesorado, porque cuando vos a un tipo con buenos objetivos, capitalista, empresario y qué sé yo, y que lo ves por arriba del promedio, y donde en privado hablas con él y tiene buenas ideas, viene alguien y le dice, tu sola presencia hace un giro así. ¿Por qué? Porque estaban los guapos, los confiscadores, los que te puteaban, los que echaban. Entonces viene un tipo que tiene diálogo, que escucha, que se junta con el mundo, tu sola presencia, y yo le decía, paren ahí, tu sola presencia mejora un montón, y el día a día y el progreso va a hacer que vuelva la guita. Te voy a decir lo siguiente de lo que es tu preocupación. La plata rinde a cero afuera. La plata no está afuera de los que la tienen afuera porque se multiplica como peces. Rinde cero. Está afuera porque es una gran caja fuerte donde no se la toca a nadie. Entonces, doble mensaje para arreglar la macroeconomía. Porque
¿Para qué hay necesidad de tener la plata afuera sin que rinda? El negro es otra cosa, el negro se está escapando. Pero el que la tiene blanco y no la puede tener cerca, no la puede hacer rendir, no la puede poner para un proyecto local, que le gusta tenerla a cero afuera sin que se multiplique. Hay inflación en el mundo, las monedas se devalúan o se aprecian, perdés plata a veces teniéndola afuera, pero no te la agarra nadie. Vos me haces esa pregunta y es pertinente, pero también podrías preguntar que una vez más el gobierno que se fue tocó los fondos de pensión. ¿Los fondos de pensión de quién son? Los que estaban en el privado porque voluntariamente decidieron ser privados y se los manotearon y no saben dónde fue a parar esa plata. Esa es una pregunta de abogado del diablo también. Entonces yo digo, mira, cuando no haya más corralito y no venga uno que me agarre los fondos de pensión y esto y aquello y la inflación sea 3% por año, va a estar la plata acá. Esa es la respuesta. Porque si no nos transformamos en le metí el dedo en el culo y le pregunté dónde tenía la plata. No es eso. No lo digo por vos, pero sabemos que es así. Busquemos la solución de las cosas. Cuando uno deja la comodidad de la vida privada que tiene y se mete en este quilombo que es el sector público, donde cualquier gil te hace una denuncia, te complica, tu familia y qué sé yo, tenemos que aplaudir de pie a los tipos que quieren hacer un esfuerzo de esa magnitud. Claro, el tema es mirá, que vengo acá yo, Santa Fe, me aplauden, soy Gardel, me voy de nuevo. Si estuviera en el banco me estarían puteando en una de esas. El tema es que cuando uno asume o se involucra en un gobierno, se supone que es porque está convencido que el gobierno no va a hacer corralito, no va a... Evidentemente hubo mala praxis en ese pedacito, pero comprame el paquete entero. Comprame la herencia, comprame mala praxis, comprame la confiscación, comprame los 70 años, comprame el corralito, comprame los talentos de la micro, comprame los déficits gemelos. Entonces, en el paquete acepto lo que decís. Ahora, si tenemos que destacar exclusivamente la mala praxis, no. Y yo he sido el número uno de criticar la mala praxis, pues metámoslo todo en el paquete. A ver. Después de este panorama tan halagüeño, pobre Junco, porque cuando llegue acá, mirá, ¿sabe qué? Les tiré un centro que la tienen que tocar así. Son 3 pipitas higuaínes, ¿qué cree que haga? Para aumentar las exportaciones hay que hacer muchas cosas. La macro nos quedó en claro que está en problemas. Lo primero, coincido con Carlos, es la macro. No voy a hablar de nuevo de eso. Pero sin eso no ocurre lo otro, está claro. Porque cualquier empresa que haga un proyecto internacional, lo mínimo que requiere es tiempo. Los proyectos internacionales son de mediano y largo plazo y la macro desequilibrada lo que te obliga es a tener un horizonte cortito. Por eso no alcanza un ajuste cambiario. El ajuste cambiario te corrige en el corto plazo tu ecuación, en la calculadora el número te da mejor. Pero en realidad, si yo no puedo hacer cálculo económico, si yo no sé dentro de 8 o 10 meses, cuando madura mi proyecto, cuál es mi costo laboral en términos reales, cuál es mi tasa de interés en términos reales, cuál es mi precio en términos reales, por mejor tipo de cambio que me des, yo no voy a emprender. Y te lo voy a poner como un ejemplo empíricamente comprobable. Todo el mundo dice que la Argentina tuvo una explosión de exportaciones después de la devaluación del año 2002. Todos nos acordamos después de la devaluación del año 2002. Entre el año 2002 y el año 2008, que es todo el periodo en el cual Argentina se benefició del mega ajuste cambiario de la salida de la convertibilidad. Entre el año 2002 y el año 2008, la Argentina fue el país de Latinoamérica con menor crecimiento de las exportaciones en términos porcentuales, comparado con cualquier otro país de la región, después de esa mega devaluación. Porque en el medio la Argentina tenía, remitiéndome a la palabra científica que usó Carlos, un quilombo madre. Vos tenías default de la deuda pública, violación de contratos de empresas con inversores internacionales, expulsión de inversiones. Cualquier país de Latinoamérica tuvo un crecimiento mayor que el nuestro después de la devaluación del año 2002. Por lo tanto, no es solo tipo de cambio. El tipo de cambio es una barrera,
si está atrasado. Pero corregir eso es levantar una barrera, pero después hay que empezar a andar. Entonces, primero la macro, estoy de acuerdo. Segundo, hay mucho que hacer en términos externos. Hay mucho que hacer fronteras afuera. En esto la Argentina tiene una historia larguísima de errores. Errores quiere decir decisiones que se han tomado que han sido contrarias a lo que la evidencia indica que es acertado. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que es un país aislado, absolutamente aislado, en términos de comercio y en términos de inversión internacional. Hoy, la Argentina es el país con menor stock de inversión extranjera directa en relación a su PBI de toda Sudamérica. De toda Sudamérica, menos que Bolivia, menos que Ecuador. El menor, estoy hablando de stock de inversión hundida extranjera, no estoy hablando de flujo. Y es el país con menor relación comercio exterior PBI de toda Sudamérica. Muy cerquita de Brasil, pero ahí. Este no es un problema de los últimos 2 años, esto es un problema de 60, 70 años. Nosotros somos del año 2000 hasta acá, desde que empezó el siglo, el país con menor porcentaje de crecimiento de comercio internacional y de exportaciones en particular de la región. Entonces, una parte es la macro, otra parte es hacia afuera. Hacia afuera, uno de los defectos que hemos tenido y que hay que corregir es la desvinculación internacional por varias vías. Por una, la que todos conocemos, Junco nos va a explicar mejor lo que está haciendo él, lo que están haciendo ellos en el gobierno en términos de negociaciones internacionales. La Argentina es un país con muy pocos acuerdos comerciales internacionales, tratados de libre comercio, acuerdos de complementación económica, de preferencias arancelarias o como les guste llamar, o el grado de intensidad que cada uno de esos acuerdos tenga. Del mismo modo que tiene muy pocos acuerdos de protección de inversiones y los pocos que tenía los violó. Ese es un defecto serio a nivel internacional que no se corrige de un día para el otro. Vos podés ponerte a negociar todos los días para lograr el acuerdo de Mercosur-Unión Europea, pero it takes two to tango. Necesitas que los otros estén de acuerdo, del mismo modo que cualquier tipo de acuerdo que quieras lograr incluso si pudieras bilateralmente, lleva tiempo. Pero eso es un problema muy serio para el exportador. El exportador paga un arancel de ingreso en un mercado que tu competidor no paga, y eso a mí me llama la atención, se lo digo a muchos empresarios, cuando reclaman un ajuste cambiario, yo digo, quizás tu ajuste cambiario te va a dar una mejora porcentual en el negocio menor que la que obtendrías si se bajara el arancel de ingreso en un mercado en el cual vos podés ir a negociar esa reducción de arancel de ingreso. Pregúntenle a los exportadores de vinos cuánto pagan de arancel para entrar a México y cómo compiten contra los chilenos que pagan 0. Ahora, está demostrado por estudios, digamos, del BID y demás, que hoy en día el impacto de los aranceles se ve licuado con lo que se planteó acá en todos los discursos, que tiene que ver con una logística cara, la burocracia interna, una infraestructura deficiente, un tema tributario que es totalmente recesivo. Lo del paper de anoche, ¿ves? ¿Ves que terminamos siendo amigos? Miren, ¿Viste? Terminamos siendo amigos al final. Son 4 planos básicos. Primero, la macro, Carlos habló. Segundo, lo que podríamos llamar mesoeconomía, que es el entorno inmediato de la empresa. Ahí aparece la infraestructura, ahí aparece la formación de los recursos humanos con los que necesito contar para trabajar, ahí aparecen las políticas públicas regionales, ahí aparece el encadenamiento de proveedores. Por mejor que sea yo hacia afuera, si no tengo proveedores que me garantizan el encadenamiento de la competitividad, no puedo salir. Eso es lo que llaman mesoeconomía, el entorno inmediato. Un tercer plano es la micro, que es la de la propia empresa. Claramente ahí, y si tenemos tiempo más tarde hablamos, las empresas tienen que desarrollar atributos y virtudes, valores, para competir en base a valor y no en base a costo. En el mundo no se compite más por menor costo, se compite por mayor valor. Entonces ahí hay una serie de técnicas que las empresas tienen que desarrollar. Por ejemplo, tener una estrategia acertada, elegir bien el mercado, hacer inteligencia comercial, haber estudiado, saber qué nicho voy a abordar, cómo se comporta la competencia, cuáles son las regulaciones en el mercado elegido. Primero, una estrategia en la micro. Segundo, tener una oferta de un producto que tenga diferenciación, que tenga conocimiento, que tenga innovación. Y dentro de esto yo incluyo una cosa muy importante que no suele estar
incorporada en las evaluaciones que se hacen en materia de cómo mejorar las exportaciones, el tema micro, que es, en el mundo, esto con vos, Flor, lo hemos hablado muchas veces, en el mundo, el año pasado, la suma de todas las exportaciones de los países del mundo fue 22 billones de dólares, incluyendo bienes y servicios, billones de los nuestros, trillions, 22 billones de dólares. El 75% de esos 22 billones de dólares ocurrió dentro de lo que se conoce como cadenas globales de valor, que en realidad son alianzas de empresas que no operan más como se operaba antes a través del viejo mecanismo voy, vendo, cobro y vuelvo, la operación spot. Yo tengo un cliente al cual le vendo y cobré y volví. No funciona más así. El 75% del comercio internacional opera a través de alianzas, empresas que son socias, no son proveedor-cliente, empresas que tienen arquitecturas de vínculos, relaciones sistémicas, que trabajan invirtiendo juntas, compartiendo conocimiento, que organizan procesos productivos en 5 o 6 países distintos, trabajando, jugando de memoria. Son aliadas. Hay un serio problema en la Argentina para insertarse en las cadenas globales de valor. 75% del comercio mundial es cadenas de valor. 50% de las exportaciones de los países emergentes entran en cadenas de valor. Solo 30% de las exportaciones argentinas entran en cadenas mundiales de valor. Una de las causas de eso es la macro, porque si yo no puedo prever a mediano y largo plazo, no voy a firmar un contrato para abastecer a nadie si yo no sé si puedo cumplir. Otra de las causas es problemas micro. Por ejemplo, que la Argentina es un país con una bajísima tasa de inversión, aun cuando haya crecido el año pasado. La Argentina no solamente tiene un problema de capital físico, de baja tasa de inversión acumulada, sino un problema de innovación, de novedad. El stock de capital físico con el que cuentan las empresas de la Argentina es más viejo que el de nuestros competidores. Este es un tema que suele no estar en la agenda, el tema de la inserción en las cadenas mundiales de valor. 1/3 de todas las exportaciones del planeta, 1/3 de todas las exportaciones del planeta son exportaciones intrafirma de las multinacionales. Es una automotriz argentina que le importa el auto que yo le compré a la automotriz mexicana. Yo no lo importé directamente de México, se lo compré a la automotriz argentina que lo trajo de México. Y otro tercio son empresas que son proveedoras de esas cadenas, que se han transformado en socias y que logran esos vínculos de tracto sucesivo. Bueno, esto es una estrategia que corresponde al sector privado y que también obviamente el sector público puede ayudar a desarrollar en la medida en que asista con la prestación de servicios. El 30% de sus exportaciones entra en cadenas de valor. Ahora, si vos salís a jugar en el otro 25% que te queda, que es el de las operaciones spot viejas, vos te remitís a un cuarto de todo el mercado. Yo sigo vendiendo, voy, vendo, cobro y vuelvo y no entro en los sistemas. Entonces tu mercado se achicó a un cuarto. Marca un poco también el comportamiento, no me gusta usar palabras de enfermedades, pero el comportamiento particular que tenemos los argentinos, para no usar ninguna palabra especial. Desde el 2000, Brasil triplicó sus importaciones, si no me acuerdo mal la cifra que dijiste. La Argentina, en ese mismo periodo al que se supone su socio estratégico, su aliado número 1, le vende menos de la mitad. Si hubiera mantenido lo que le vendía en el 2000, nada más, si no hubiéramos aumentado un peso de lo que le vendía, un 1%, ¿no? Si hubiéramos mantenido el 12.5, que era lo que le vendíamos, representábamos en las importaciones de Brasil, hoy no tendríamos déficit comercial en la balanza bilateral. ¿Qué nos pasó? Lo tenemos ahí al lado, es nuestro socio principal y a pesar de que triplicó sus ventas, nosotros le vendemos menos de la mitad. Bueno, eso prueba que el dólar es una variable apenas. Porque siguiendo con el ejemplo que Marcelo daba, desde el año 2002, que desvalorizamos el peso, Argentina tuvo consecuentemente déficit comercial con Brasil. Desde el año 2002 hasta la fecha, la suma total representa el equivalente de las reservas internacionales del Banco Central en este momento, casi 60.000 millones de dólares. Es el déficit acumulado del 2004, para ser exacto, hasta ahora, junio o julio del 2018. En el momento del año 2000, de todo lo que Brasil le compraba al mundo, el 12,25% nos compraba a nosotros. Y Brasil en aquel momento importaba por alrededor de unos 60.000 millones de dólares. Hoy importa por 200.000 millones de dólares y el porcentaje que nosotros tenemos en el mercado brasilero es de 6% y continúa bajando. Quiere decir que cada vez le vendemos menos proporcionalmente, no obstante que ellos cada vez compran más a otros.
Pero a mí me gustaría colocar el tema brasilero en función de un contexto un poco mayor muy rápidamente. Cuando nosotros tenemos los mismos problemas, que son los problemas macroeconómicos, y alguien consigue vender, consigue exportar, es que está haciendo algo diferente. Y en gran parte esa responsabilidad tiene que ver con lo público y con lo privado, que en el comercio exterior necesariamente tenemos que trabajar juntos. Nos necesitamos y nos tenemos que soportar. Porque para exportar cualquier cosa, para ser un proyecto exportador, para ser un país exportador, necesitamos 4 elementos. Primero, un producto que podamos exportar, un producto que tiene características de 6 componentes básicos. Un insumo, una mano de obra, un tributo, una energía, una infraestructura y logística y un tipo de cambio. Es una variable apenas. Pero también necesitamos una empresa que pueda exportar. Argentina tiene registradas 829.531 empresas, de las cuales 9.637 son exportadores registrados y 4.535 son los que exportan con una frecuencia de 3 años. Quiere decir que el 0,54% de las empresas únicamente son las que tienen relación con el comercio exterior. Pero esto que de por sí ya es una mala noticia, como para darle un poco más de ganas, el 3% de las empresas exportan el 80% del valor. Quiere decir que la pyme está muy mal en esa foto. Y ahí yo creo que es una responsabilidad del empresario, porque cuando empezó el comercio, que era el norte de África, el sur de Europa, Oriente Medio, empezó con un comercio entre la región, era transporte prácticamente de llevarlo. En el año 323 a.C. se muere Alejandro el Grande y comienzan los fenicios y los atenienses a desarrollar un comercio exterior utilizando la vía marítima. Ahí nace el comercio internacional. ¿Cuál era el objetivo? Encontrar un comprador, que hoy le decimos importador, que compre el producto que el fabricante exportador vendía. Pasaron 2.341 años y seguimos buscando un comprador que se llama importador que compre el producto que el fabricante exportador vende. Pero el mundo cambió en 2.341 años. Entonces, ¿por qué nosotros no conseguimos buscar la agregación en las cadenas de valor, la venta entre las mismas compañías para evitar el intermediario, que posibilite que esa falla que tenemos o esa carencia que tenemos en la macro podamos convertirla, no en una oportunidad, pero sí en algo que nos equipare con el resto? Ahí precisamos como tercer elemento un proyecto exportador que es difícil porque no tenemos una política exportadora y no tenemos universidades que le enseñen a los alumnos a exportar. No tenemos empresarios que sepan negociar con el exterior y es muy difícil juntar la universidad, la empresa y el gobierno. Y ahí viene lo más importante, no tenemos política pública, no tenemos una política de Estado. Lo que tenemos es una política de gobierno que cada 4 años cambia la persona y yo ansiaría, y es la 4ª vez y me siento privilegiado de estar aquí por 4ª vez consecutiva, pero hace 4 años atrás decíamos exactamente lo mismo que decimos ahora. Nos faltan empresas exportadoras, pero ahora siento la energía cósmica que nos va a ir bien. Lo que nosotros deberíamos tener, y esto es una sugerencia, es una política de Estado donde de acá a 20 años Junco esté acá sentado y pueda seguir con una política que no importa el partido y no importa lo que piense políticamente hablando, sino que lo que importa es lo que sabe y cómo lo aplica. Y si nosotros conseguimos eso, de mantener a la misma persona, aunque cambie el partido, cambie el presidente y cambien todos, tendremos un mismo rumbo, si no siempre estamos cambiando la fórmula. Y ese es un problema muy serio, porque al no tener una política de Estado, el empresario no sabe para dónde está yendo. Entonces, tomamos la macro, está mal. Tomamos que no tenemos experiencia en esas cuestiones de agregación de cadena de valor, vendernos a nosotros mismos en otros mercados. No tenemos una experiencia buena en la cuestión académica y no tenemos una política de Estado. Y bueno, hagamos un suicidio colectivo y terminamos con este problema. ¿Por qué es un problema? Lo que nosotros no conseguimos entender, y ahí Brasil sí nos saca mucha ventaja, es que
tenemos que trabajar permanentemente para optimizar lo que tenemos, sea bueno o sea malo. Si el costo laboral es caro, yo lo que tengo que tener es gente que produzca más por el mismo valor. Si no, estoy pagando mucho más, y es lo que ocurre muchas veces en el sector público. No importa lo que produce, hay que pagarle. En el sector privado tenemos que pagar a aquellos que nos dan mayor agregación de valor, porque si no nos fundimos. Cuando tenemos una cuestión tributaria, yo lo que tengo que hacer es optimizar esa cuestión tributaria que Argentina no tiene y que otros países sí tienen. Por ejemplo, en una política que permite que si yo quiero fabricar una mesa para exportar, desde el momento que compro la madera, no tenga que pagar IVA, ingresos brutos, impuestos a la ganancia, porque Brasil hace eso y está acá al lado. Entonces, él va a vender y yo no. Y cuando tengo que hacer una cuestión de infraestructura, tengo que ser creativo para cortar un paradigma que un container desde Mendoza o de Salta hasta el puerto de Buenos Aires tiene el mismo costo que Shanghái al puerto de Buenos Aires. Es una locura. Pero no podemos seguir echándole la culpa al otro. Yo creo que tenemos que aceptar que hay cosas que dependen de nosotros. Porque si en un país, en una región, en una ciudad, con el mismo insumo, con el mismo empleado, con el mismo proveedor, con el mismo tributo y la misma dificultad logística, a una empresa de un sector le va bien y a otra empresa del mismo sector le va mal, no es un problema de la macro solamente. Es que esa empresa que le va bien hizo algo diferente. Pero el tema, Gustavo, es cuando, como pasa hoy en día, a casi todas les va mal. Digamos, cuando vos decís, bueno, hoy no hay uno que te diga qué buena tasa de financiación que hay, qué buenos programas que te ofrece el Estado para salir. Ahí tenemos la falta de política de Estado. Yo propondría, por ejemplo, que aquel que exporta, que hace un sacrificio fenomenal y exporta, vos anotá, por favor. El que exporta $100.000, que a partir de un banco vice, por ejemplo, le dé un crédito de $100.000 para que siga exportando más. Porque si yo no lo ayudo y no lo fomento y no lo motivo, cuando cae el tipo de cambio, dice, no exporto más. Vuelvo a permitir un ejemplo de Brasil. En el año 2002, en octubre del 2002, antes de las elecciones presidenciales en las que Lula ganó, el dólar nominalmente hablando, o sea, quiere decir que no le estoy colocando la carga inflacionaria de ese periodo, estaba a $3.96. Octubre del 2002. En agosto del 2008, previo a la crisis subprime de los Estados Unidos, el dólar en Brasil estaba $1.54. Estamos hablando ahí de 6 años después. En ese periodo de 6 años, con un dólar que valía menos de la mitad, Brasil multiplicó por 3 las exportaciones. ¿Cuál fue la diferencia? Que en aquel momento el gobierno brasilero dijo, si tenemos un dólar que es barato, tengo que posibilitar que los reales que son menos que cobra el exportador, los pueda utilizar para comprar tecnología en el exterior y pueda mejorar la productividad. Tenemos un dólar de $3.70, estamos hablando de 16 años después. Imaginemos en una realidad donde de acá a 16 años el dólar acá esté 28. Le prendemos fuego a la casa de gobierno. ¿Hiciste la cuenta de volumen en la Argentina cuando ocurrió algo así? No. ¿Sabes cuándo da? En los 90. Fue el último salto de volumen después de años de 1 a 1. Lo que muestran ambos ejercicios, que el tipo de cambio tiene vínculo, pero digamos, está acotado a... Claro. El tema es que nosotros en Argentina, y esto se lo explico a los brasileños, Carlos, que dice, ¿por qué piensan todo el dólar, si el dólar y el dólar y el dólar y el dólar? Acá todos sabemos cuánto está el dólar, en Brasil nadie sabe cuánto está el dólar. Le digo, pero ustedes, brasileños, no tuvieron un ilustre ministro de Economía que dijo, el que apuesta al dólar pierde. Y además, como no creemos mucho en nuestra moneda, nos resguardamos en activos de mayor seguridad. No fue cero, pero también tiene que tener en cuenta que no tienen inflación, ¿no? También, 3.5 al año, hoy. Por eso. Sí. En fin. Todo tuyo. ¿Cómo hacer para creer que, no te digo en suicidio colectivo? No te digo en esa panacea que plantea Gustavo de la política de Estado que de acá a 15 años, no, que de acá a 5 años vamos a seguir teniendo, pero pienso que nuestros mejores amigos en el mundo hace 4 eran Irán, Venezuela, Bolivia,
y que ahora son la Alianza del Pacífico, Corea del Sur, la Unión Europea. O sea, ¿cómo hacemos para creer que esto que están trabajando hoy como vía de acuerdo o de contacto con el mundo es por lo menos duradero a cuánto? ¿Y qué le aportan los acuerdos comerciales al señor que tiene una empresa y le da laburo a 20 personas, que ve ese mundo de la negociación internacional tan lejano y en una nebulosa? Bueno, sí, creo que estos acuerdos lo que hacen justamente es establecer puentes institucionales que nos van a evitar la volatilidad que caracteriza a la economía argentina. Desde que asumimos en el gobierno tenemos una receptividad muy fuerte, muy importante de las principales economías, principales países del mundo que quieren a Argentina, quieren hacer negocios con Argentina, quieren comprarnos, quieren vendernos, quieren compartir el desarrollo de Argentina. Y los acuerdos comerciales que estamos negociando con ellos son maneras de institucionalizar estos relacionamientos a largo plazo y poder dar una respuesta institucional duradera al devenir del comercio entre Argentina y estos socios. Los acuerdos son solamente un elemento dentro de todo lo que hace al ecosistema exportador y que es fundamental poder tener estos acuerdos. Los acuerdos son como puentes que generamos con otros países que facilitan el comercio con esos países. Son puentes que derrumban barreras, pero no significa que con solo el puente vamos a poder exportar. Para poder exportar necesitamos tener una macro ordenada, como mencionaba anteriormente. Y yo quisiera rescatar un concepto que mencionó Gabrielo más temprano, que es necesario desarrollar una visión conjunta, una visión de país en la que compartamos nación, provincias, sector público, sector privado, sector agrícola, industrial, servicios. Tenemos que entre todos desarrollar una visión conjunta que se plasme en un plan exportador, que se transforme en una política de Estado que vaya más allá del gobierno de turno, más allá de que yo esté acá, que esté Alicia en su lugar, que cada uno esté en su gobierno y que más allá de los vaivenes de la política haya un direccionamiento de largo plazo que nos mantenga en esa ruta. Y justamente estos acuerdos internacionales son esta guía para el largo plazo. ¿Y qué están haciendo para eso? ¿Se está haciendo algo concretamente? Sí, venimos trabajando dentro del gobierno nacional, interministerialmente, con los distintos actores que intervienen en el comercio exterior. Uno de los proyectos más importantes que estamos desarrollando es la ventanilla única de comercio exterior. Es una ventanilla donde el empresario ingresa y automáticamente conecta a 18 organismos que están vinculados con el comercio exterior. Y con lo que se trata acá es, por un lado, eliminar barreras, eliminar trámites, simplificar trámites, reducir los tiempos, hacerlo de manera digital, de manera de facilitar al empresario poder exportar, poder importar, poder hacer negocios. Obviamente esto lleva tiempo, esto implica hacer reformas institucionales en cada uno de estos 18 organismos, implica invertir en tecnología, implica hacer reformas legales que no siempre son sencillas, implica tiempo, esfuerzo, dedicación, al igual que el proceso exportador. El proceso exportador para las empresas lleva tiempo, no es que mañana entonces ahora tenemos un tipo de cambio conveniente o favorable, mañana salimos a exportar y se exporta y se sostiene en el tiempo. No, eso dura. Yo creo que el tipo de cambio y el proceso exportador, yo lo veo como si fuera una especie de maratón. Uno para poder ganar esto tiene que tener la capacidad de correr una maratón, tiene que tener la capacidad de sostenerse en el tiempo corriendo y llegar a la meta. Ahora, para poder correr, digamos que el tipo de cambio ahora nos permite tener un ambiente, es verano, está lindo el clima, el viento corre a favor, podemos salir a correr, es más beneficioso salir a correr, bien. Ahora, si no fuimos al gimnasio previamente, salimos a correr y nos vamos a enguisar, se nos va a desgarrar la pierna, tenemos que hacer el ejercicio previo, tenemos que comprar la ropa de gimnasia, tenemos que entrenarnos, tenemos que tomar agua. Hay que hacer un montón de cosas para poder correr esa maratón, cruzar ese puente y poder vender el producto. Y eso significa invertir en la adecuación del producto para el mercado donde queremos exportarlo, significa trabajar en la cadena de proveedores, significa buscar el financiamiento correcto. Significa hacer un montón de cosas para que se internalice en el ADN de las empresas el proceso exportador. Muchas empresas exportan lo que les sobró
el mercado interno. Pero claro, si venimos de 70 años de estar pensando en el mercado interno. Pero ahí estás nombrando todas responsabilidades, digamos, o tareas del sector privado. Privado y público, lo dije al comienzo, esta visión, este trabajo es público y privado. Obviamente que la empresa no puede ir a China si no hay un puente que se construyó para llegar a China, y estamos construyendo el puente. No puede llegar hasta China si no hay una agencia de promoción de comercio exterior que va y lo acompaña y hace la capacitación, que le da un financiamiento para poder financiar las exportaciones, para poder desarrollar el diseño del producto, para poder invertir en calidad. Por supuesto que esta es una responsabilidad del gobierno, pero el gobierno solo no alcanza, tiene que ser un esfuerzo público y privado. Carlos, dijiste hace unos días, leí en algún lado unas declaraciones que decían que los 50.000 millones del fondo no eran suficientes, que el gobierno antes de lo que se pensaba iba a tener que recurrir otra vez a pedir plata, y anticipabas un 2019 sombrío, por lo menos hasta octubre. No sé si es pensando en que va a haber un cambio de gobierno, ¿tiene relación eso con las elecciones? Digamos, ¿por qué hasta octubre? Bueno, te voy a decir cómo lo dije. Sombrío no dije, y recurrir tampoco. Me limité a leer el acuerdo, porque en realidad el acuerdo con el fondo es un acuerdo de 50.000 millones de dólares, pero que está abierto hasta el 2021. Entonces lo único que hice fue mirar de los 50.000 cuánto correspondían al periodo que termina en el año 2019, y eso daba 33.000. Luego al 33.000 lo único que hicimos es sacarle de los 33.000 lo que el fondo dice que hay que poner en reservas para reforzarlas a los efectos de ganar tranquilidad, y que no es utilizable en términos de financiamiento, sino que tiene que quedar en la vitrina. Y esos son 7.500. Entonces, cuando haces 33 menos 7.500, utilizables de verdad, sustitutos del 30.000 millones por año que iba a buscar Caputo, son 25.500. Entonces, cuando haces la cuenta del déficit fiscal de Argentina, aún estando en meta, más los vencimientos de deuda en dólares, más los vencimientos de deuda en pesos, da un nivel superior a los 26.500 que te quedó, que está en discusión si son 7, 10 o 12, va a depender de los números. Ahora, está en el acuerdo, no lo dije yo, está escrito así, de manera tal que el fondo presenta un acuerdo diciendo que la Argentina pidió los 15.000 millones de desembolsos que ocurrieron el 21 de junio y el resto lo toma como precautorio, y que el fondo lo pone a disposición. Si Argentina quiere que sea precautorio, es precautorio, y si lo necesita, en estos montos que señalé, lo tiene a disposición. Pero si lo necesita, tiene que someterse al cumplimiento de metas trimestrales para disponer de ellos. Aunque ello ocurra, el acuerdo está hecho para que Argentina recupere la capacidad de ir al mercado, no para sustituir al mercado en plata. Por eso es muy relevante ahora no mirar solo la tranquilidad cambiaria, sino el funcionamiento del mercado de bonos, que es el que va a reflejar la caída del riesgo país y el que eventualmente le va a abrir la oportunidad de ir a tomar plata, que es ineludiblemente necesaria. Eso es lo que quise decir. Ahora, yo, como son los gajes del oficio y ya me acostumbré, después el título dice: Melconian volvió a criticar al gobierno, dice que la plata del fondo no alcanza, trazó un panorama sombrío. ¿Y qué querés que haga? Yo ahí ya no puedo hacer más nada. Por eso digo, cuando graben todo, no editen como hacía C5N, que me mandaba siempre cuando yo me mandaba el pedacito que quería poner, pongan todo. Viste que se dice que hay cosas urgentes y cosas importantes. Sí. ¿Qué es lo urgente hacer con la macro hoy en la Argentina y qué es lo importante? Bueno, lo urgente ahora es estabilizar la situación.
Yo diría, hoy eso es lo urgente. Por eso, estabilizar la situación hoy es el famoso pechuguita con puré de calabaza, porque es lo que viene. Estabilizar la situación es estabilizar el mercado de cambios, seguir modificando los precios relativos, adecuando las tarifas públicas, cerrando la brecha fiscal, ya que no querés tomar otras medidas, licuando el gasto público. Una cosa que no dije y ahora que me preguntás eso. El problema, vos pensás que hoy, mire, yo les quiero dar magnitudes a ustedes, que son muchos de ustedes el hombre común, para ver de qué estamos hablando. El esfuerzo descomunal fiscal que tiene que hacer Argentina entre este año y el año que viene es bajar de 2.7 del PBI a 1.3 o 1,5, un punto y pico de esfuerzo fiscal, que no es fácil porque 60% del gasto público quedó atado a la inflación. Y la verdad que el gasto público Argentina siempre lo bajó licuándolo contra la inflación. Entonces, si vos tenés que bajar gasto público donde 60% no es licuable, el 40% restante tiene que ser ultra licuable. Ahí es donde caen provincias, obra pública y sueldos. Ahora quiero volver a lo anterior. Un punto y pico, dije. Entre el 2003 y el 2015 subió 13 puntos el gasto. Entonces vos fíjate que de un año al otro estamos buscando un punto de sacrificio, un punto y pico donde cruje todo. Y de una manera absolutamente irresponsable, en 10 años se subió 13. ¿Ustedes me quieren decir si un punto y pico cruje y duele tanto bajarlo, a dónde fue a parar el 13 de aumento? Que no es corrupción, es aumento hecho y derecho del gasto. La corrupción tiene otra puerta. Esto es aumento del gasto. Entonces, esos son ejercicios donde lo urgente es reencauzar todo eso que no va a bajar, estabilizar el mercado de cambio, mejorar el mercado de bonos por confianza, porque Argentina tiene que volver al mercado. Y lo dije el otro día por radio, y yo creo que el nuevo programa en la Argentina de estabilidad, crecimiento y desarrollo viene el 10 de diciembre del 2019, no viene antes. Porque para lanzar un programa de estabilidad, desarrollo y crecimiento, primero hay que tener las condiciones iniciales. El Plan Austral, que no llegó a hacer eso, pero fue exitoso en su momento, requirió de condiciones iniciales, que le hizo otro. Y el Plan de convertibilidad, que también cumplió con creces en una primera etapa, también requirió condiciones iniciales. O sea, este programa, me estaba olvidando el Banco Central, un programa que tiene todavía el equivalente a 1 billón o 40.000 millones de dólares de un instrumento nefasto, como las LEVAC, que pagan 40% de tasa de interés y son un agujero machazo, es imposible estabilizar una economía. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir con el reencauzamiento, que se va a mezclar lamentablemente con la carrera presidencial. O sea que el segundo semestre no lo esperemos. Ese que vienen prometiendo, el segundo semestre del segundo semestre. Hubo un solo segundo semestre que fue el error del primer ministro ya no me acuerdo cómo se llama, ya de finanzas, como era de Hacienda, que fue esperar el segundo semestre del 2016 y se popularizó el segundo semestre, que no ocurrió. Después no hubo más. Yo diría, ahora la situación es buscar estabilidad, insisto, el escenario es de ajuste, pero es de ajuste porque estamos ajustando lo del 2015 que no quisiste ajustar 2016 y 2017. Entonces ahora el escenario es el sector externo, ¿por qué va a mejorar? ¿Por qué va a mejorar? Tardan en dar fruto. En el interín vos tenés la devaluación, que hay que ver cuánto aguanta en términos reales, y la recesión para comprimir importaciones. Eso no son ajustes sostenibles en el tiempo. No incluye ni lo que dijo él en términos de valor agregado, ni lo que mencionaba él en términos de esa historia brasileña que aún con atraso cambiario mejoraba la exportación, ni las ventanillas para solucionar. Son todas complementarias, pero están todas dependientes de esto. Si vos no bajás el riesgo de Argentina y el riesgo país no baja,
y vos no tenés capital de trabajo para todas estas brillantes ideas, tenés un problema. ¿Qué vas a seguir trayendo 30.000 millones de dólares por año para gasto corriente del gasto público de Argentina, donde el grueso de su sociedad no sabe ni para qué es? Hacemos la última vuelta. Marcelo, los países, destacaste en el último informe de DNI el papel de los países emergentes en el destino o salvataje, digamos, de las exportaciones argentinas que venían en picada. Quería pedirte si podés contar brevemente de qué se trata, primero, y después si la burocracia, Junco hablaba un poco del papel del Estado y como preparador o facilitador o como puente, digamos, para el sector privado para llegar a esos mercados. ¿La burocracia pública está preparada y conoce estos mercados emergentes que son hoy el principal destino o los principales, si se quiere, la principal tabla de salvación para las ventas argentinas y pueden ayudar al sector privado a llegar ahí? A ver, a la primera pregunta. La verdad es que si uno quiere recuperar performance exportadora, digo recuperar porque la Argentina desde hace una buena cantidad de años viene para atrás. Hoy cuando almorzábamos yo les decía que hace 50 años la Argentina explicaba el 0,8% de todas las exportaciones mundiales, hoy explica el 0,3% de todas las exportaciones mundiales. Hay que recuperar. Lo primero que uno tiene que hacer cuando sale al mundo es lo que hace cualquier vendedor, encontrar quién compra. Y la verdad es que hoy el mundo tiene, por un lado, muchos problemas en los países desarrollados, sin descartar la guerra comercial entre China y Estados Unidos, guerra comercial que yo creo que son más escarceos para negociar que algo que uno puede temer que dure para siempre, pero al fin y al cabo Estados Unidos y China juntos representan el 25% del comercio mundial. Pero si uno mira el escenario internacional y uno sale a ver a quién puede la Argentina venderle y a quién pueden las empresas argentinas venderle, uno hace una lista de quiénes son los principales países importadores del mundo, descubre que hay 7 u 8 países grandes, los que todos nos podemos imaginar, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Alemania, Japón, 7 u 8 países que explican casi la mitad de todo el comercio mundial, ellos solos. Después hay una segunda parte de la lista de los principales compradores, los países importadores, entre el número 10 y el número 30, hay 20 países que están ahí en una lista de grandes importadores del mundo, que en la enorme mayoría son países emergentes. Allí están, como hablamos con Junco, Emiratos Árabes Unidos, allí está Singapur, allí está Corea del Sur, allí está Arabia Saudita, allí está Turquía, está Taiwán, también está México, también está Polonia, también están los países del norte de África, Egipto, Argelia. Entonces, yo digo, por este lado, la Argentina tiene más oportunidades que por el lado de los desarrollados, porque son países con volúmenes más adaptables a nuestra oferta, con estándares y requisitos más adecuados a nuestra oferta, y además con una propensión a comprar que los desarrollados no tienen. Y si uno mira la evolución del comercio internacional, descubre que el gran actor que ha hecho crecer el comercio internacional en los últimos años ha sido Asia-Pacífico, y el continente asiático en particular. Dicho sea de paso, el comercio internacional el año pasado creció casi 5%, 4,8%. Fue el mayor crecimiento en muchos años, en 6 años. Este año la OMC tiene previsto que crezca poco más de 4%. Vamos a ver si la guerra comercial entre las dos principales economías del mundo impacta en esto o no, todavía no lo sabemos. Todavía en los resultados del comercio internacional, los escarceos proteccionistas entre Estados Unidos y China no han impactado todavía en los resultados. Por lo tanto, el comercio internacional está dinámico. El actor más dinámico que hace que este número crezca tanto es Asia. Entonces yo miraría a dónde están los grandes compradores.
Y en eso, una de las cosas pendientes en la Argentina que ya empezó a ocurrir, pero que tiene que acrecentarse, es mudanza de mercados. Si uno mira el mapa de mercados de la Argentina de los años 90, descubre que estaban entre los principales mercados Alemania, Holanda, España, Estados Unidos. Si uno mira lo que pasa hoy en el año 2018, el primer semestre del 2018, descubre que entre los principales mercados para la Argentina ya están Vietnam, la India, Argelia, Egipto, Indonesia. Hay una mudanza de mercados hacia mercados no tradicionales. En el primer semestre de este año, el 70% de las exportaciones argentinas fue a países emergentes y solo el 30% a países desarrollados. Y tuvimos sequías. Si hubiéramos tenido más soja, el porcentaje de participación de los países emergentes hubiera sido mayor, porque es a ellos a los que le vendemos la soja. De los 30 principales mercados a los cuales les vendimos en el primer semestre de este año, 22 son emergentes y son solo 8 desarrollados. Entonces, lo que vos me estás preguntando es, una de las asignaturas, son muchas, para cumplir con la consigna de esta mesa, cómo incrementar las exportaciones, es movernos hacia los mercados que son más dinámicos y no empecinarnos en vender en aquellos ámbitos en los cuales no hay tanto dinamismo, incluyendo nuestra región. La verdad es que Latinoamérica es la menos dinámica de todos desde hace mucho tiempo, por lo tanto es más cómodo, la logística más sencilla, hay más coincidencia normativa, la cultura es más parecida, no hay que cambiar el idioma, pero compran menos. Y compran más los que están más lejos, pero que si nos largamos y desarrollamos atributos competitivos, pueden generarnos más negocios. Entonces, lo que yo digo es, además de muchas otras cosas que hay que hacer, elegir bien los mercados, entender las tendencias, ya está ocurriendo. Esto que les contaba recién es del primer semestre de este año, no es no es una proyección para dentro de algunos años. Todavía las exportaciones a Argentina tienen que crecer más. Con todo el primer semestre crecen 5,5%, crecen más que lo que crecían en el mismo periodo del año pasado, básicamente traccionadas porque Brasil está recuperando demanda de industriales. Y el año que viene, con una mejor cosecha, las exportaciones van a dar mejor resultado. Pero todo esto todavía es en el margen, sin esas correcciones estructurales que tenemos que esperar, que van a tardar en llegar. Entre esas está esto de elegir mejor los mercados. Esto de entender que Indonesia, Malasia, Hong Kong, Singapur, Emiratos Árabes, Argelia, Egipto, Europa Central, México, Asia Central, son mercados muy atractivos en los que muchos de nuestros competidores están haciendo negocios, y esa es una asignatura que está lentamente empezando a cumplirse, pero todavía muy lentamente, y que debería ser llevada a cabo para tener exportaciones normales. ¿Qué quiere decir exportaciones normales? La Argentina exportó el año pasado casi 60.000 millones de dólares. Latinoamérica exporta el 22% de lo que produce, la Argentina exporta el 12% de lo que produce. Si la Argentina exportara con su mismo PBI un número que equipare el porcentaje de exportación de Latinoamérica, no estoy comparándome con los países más exportadores del mundo, la Argentina debería estar exportando 120.000 millones de dólares para tener exportaciones en relación al PBI en dólares nominal del año pasado parecidas a las de nuestra región. Bueno, yo creo que una de las maneras de lograr eso es mirar mejor los mercados. Elecciones presidenciales, las listas se cierran el 15 de agosto. Lula sigue siendo el primero en la intención de voto, todavía. Sigue siendo el primero, pero no va a ser candidato. No va a ser candidato, eso ya está cerrado. Mejor dicho, él dice que va a ser candidato y la ley le dirá que no podrá ser candidato. La justicia dice que no. Pero tendrán elecciones presidenciales. Y el caso de los cuadernos ha despertado todo tipo de especulación. Con la experiencia de Lavallato en Brasil, ¿qué es lo que pesa más o qué efecto puede tener eso en el electorado, teniendo en cuenta que nosotros tenemos elecciones presidenciales en 2019, que un primo hermano del presidente está involucrado y se presentó hoy como testigo colaborador, no sé si es correcta la definición? ¿Qué le importa más a la gente, digamos, de acuerdo a la experiencia de Brasil? ¿Que la economía vaya bien y que estar tranquilo con el bolsillo, o un caso de magnitud como aparentemente puede llegar a ser corrupción, puede llegar a tener un impacto electoral
importante. No, Brasil consiguió disociar la economía de la política. Si nosotros analizamos la semana de Brasil del año pasado, en que el dólar bajó más en una única semana, fue en la semana que Lula fue sentenciado y que Temer tuvo una denuncia penal en el Congreso. Si eso hubiera sido acá, imaginemos, Cristina Fernández va presa y Macri tiene una denuncia de juicio político y el dólar se va a 85 más o menos. Y allá cayó el 3%. Brasil claramente ya incorporó, después de 4 años de investigación, porque Lavallato comenzó el 17 de marzo del 2014, que la fiesta se acabó. No obstante que quedan algunos resabios de fiestitas por ahí chiquititas, pero lo cierto es que la sociedad brasilera, sobre todo te diría la que tiene un poquitito más de capacidad educacional y la que tiene un poquito más de renta, visualizó que lo político hoy está separado de lo económico. Porque si no nos explicaría, y cuando analizamos la comparación de números macro, Brasil tiene hoy un 3,5% de inflación al año, una tasa de interés anualizada que es la tasa de referencia del 6,5%, la tasa Selic, un crecimiento previsto a pesar de la huelga de camioneros alrededor del 2%, y un tipo de cambio que en este momento está a 3,70, atribuido en muchos casos a la cuestión de la volatilidad por un proceso electoral totalmente de resultado incierto, los problemas de la geopolítica internacional con Trump que se pelea con todo el mundo, pero claramente también una cuestión vinculada a la normativa local. Los números de la macroeconomía, inclusive, reforzando, Brasil tiene un superávit comercial, lo que hablábamos antes sobre el gemelo. Brasil no tiene ese déficit gemelo. El superávit comercial del año pasado fue 65.000 millones de dólares, este año debe ser unos 60.000 millones de dólares, y tiene una ventaja importantísima en relación a nosotros, que son las inversiones directas, que son inversiones productivas que generan empleo y producción. Y que el año pasado fueron 75.000 millones de dólares, y este año, a pesar de la incertidumbre de las elecciones, debe estar próximo a los 70.000. Entonces, imagínense que solamente de superávit comercial le ingresa a Brasil la misma cantidad que nosotros tendríamos, y hasta un poco más, de reservas internacionales. Eso explica por qué no hay tanta presión en el tipo de cambio, porque hay mucha más oferta que demanda. Entonces, permite trabajar con una estabilidad del tipo de cambio bastante razonable. Con esa macroeconomía, a pesar de algunos desaciertos, Brasil tiene además la política de largo plazo. 20 años atrás dijo: yo voy a ser autosuficiente en petróleo. Y el gobierno que lo dijo no es el gobierno que consiguió la autosuficiencia, pero trabajaron para ese proyecto. Entonces, creo que tenemos mucho que aprender. Me da la sensación de que todas las cuestiones vinculadas a los casos de corrupción afectan la sensibilidad del pueblo, pero a partir del momento que hay un expresidente preso, los últimos 3 tesoreros del partido del presidente presos, el exministro de Economía y jefe de gabinete de Dilma preso y ahora colaborador, metieron preso a 134 sentencias para 204 personas que no se repiten en los nombres, que sumadas las sentencias nos dan 1.983 años, 4 meses y 20 días de prisión, con 174 arrepentidos y con todas las empresas constructoras involucradas y sus titulares presos durante mucho tiempo, y yo creo que Brasil tiene un futuro muy provisor por delante. Ojalá que podamos imitar eso y que seguramente vamos a ver mucha gente presa, que va a afectar a la economía también, esto es importante, porque la caída de la obra pública afecta directamente a la economía, la pérdida de crecimiento del Producto Bruto Interno brasileño estos 4 años, sumado da un 2,5 más o menos, y ha generado un desempleo importante, sobre todo en las empresas de construcción. Odebrecht tenía 180.000 empleados y tiene 60.000. Pero todo eso es un buen precio para pagar para que podamos tener un país sin corrupción. Junco, para cerrar, la novela de la Unión Europea y el Mercosur, que tiene más de 20 años ya, ¿tiene fecha no digo de vencimiento porque sería negativo, de cierre? ¿Qué más estamos negociando? ¿Qué se puede esperar? Es una negociación compleja que lleva, como decís vos, 20 años de vida, y a veces uno piensa es Mercosur, Unión Europea, como si fueran 2 personas
hace falta 2 para el tango, en realidad es una negociación mucho más compleja, porque de un lado tenés 4 países del Mercosur y por otro lado tenés 25 países de la Unión Europea. Poder llegar a ese acuerdo implica poder armonizar los intereses de 29 países. Esto es un desafío equivalente al del TPP, la Alianza del Transpacífico, que llevó muchos años y que de hecho fue tan compleja y tan controvertida que Estados Unidos decidió salir. No es fácil, no es fácil. Creo yo que por primera vez en la historia de la negociación están todos los elementos dados para un acuerdo. Sin fecha. Sin fecha. Es clave en una negociación no poner una fecha, porque cuando uno ya tiene la fecha empieza a jugar, a negociar, teniendo en cuenta esa fecha. Es muy importante eso. Y uno dice, pero entonces no hay fecha y no se cierra. No, es a propósito que no haya una fecha explícitamente para la negociación. No significa que se vaya a cerrar en el corto plazo, hay muchos desafíos. Tenemos un Brasil políticamente sin un liderazgo claro, con incertidumbre política, y eso hace que sea más difícil generar los consensos dentro de Brasil. Tenés una Europa también inestable, con elecciones, con partidos que llegan al gobierno en Italia, cambios en Francia, cambios en Irlanda, en Alemania, en fin, muchos cambios en Europa que hacen también que Europa como actor, como negociador, vaya cambiando sus intereses y hace que la negociación sea muy compleja. Es una negociación que no solo estamos negociando bienes, también servicios, compras públicas, inversiones, propiedad intelectual, medidas sanitarias y fitosanitarias. Es una negociación muy amplia y compleja que hace que sea difícil, pero no por eso imposible, y te repito, creo yo que por primera vez están dados los elementos para poder llegar a ese acuerdo. Yo les agradezco antes y pido un aplauso para los señores. ¿Alguien quiere agradecer? No. Cierro yo pensé que alguien quería subir. No, yo me iba a despedir, por supuesto. No, muchísimas gracias a los organizadores, a la gente del gobierno de la provincia, a la gente del gobierno de la ciudad, a la gente de la Cámara de Comercio de Santa Fe, a la gente de la Cámara de Comercio y a todos los que estuvieron acá. Espero que lo hayan disfrutado, que no se haya hecho muy largo y por supuesto a los 4 panelistas especialmente. Muchísimas gracias y cerramos de esta manera la conferencia central de la 6ª edición.